Sol se incorpora a la noticia Primera Emisión. Que tengan un día muy bendecido. Y ahora yo quiero contarles que 30 indígenas fueron detenidos por el presunto delito de secuestro. Tras la audiencia, a 15 se les dictó prisión preventiva. Según las autoridades, trasladaban contra su voluntad a una mujer y a su padre a Cotopaxi por no cumplir con un negocio. Tenemos los detalles. Una deuda impaga habría sido la causa para que una delegación de la comuna Maca Grande se llevara en un vehículo a una mujer y a su padre de 72 años hasta ese sector de la provincia de Cotopaxi. La fiscalía lo investiga como un secuestro consumado en el cantón Ventanas en un local de venta de jugos, por cuyo alquiler aparentemente se produjo el problema. Habían dado a una señora una cantidad de $3,000 que le habían servido como parte de garantía para el arrendamiento de un local. Luego de que no habían conseguido ni que les arrienden ni que les devuelvan el dinero, justamente habían venido y habían optado por tratar de llevarles a la comunidad para ellos aplicar su justicia indígena. La policía logró interceptar 2 vehículos, recuperando a los ciudadanos ventanenses y deteniendo a 30 personas de la comunidad Maca Grande que fueron puestos a órdenes de las autoridades. De conformidad con el artículo 195 de nuestra Constitución de la República del Ecuador y en armonía con el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, se formuló cargos en contra de 15 personas indígenas, 7 hombres y 8 mujeres. Los 15 detenidos fueron trasladados a la cárcel de La Tacunga mientras se realiza la instrucción fiscal. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y se incorpora nuestro queridísimo Sol con más información. José Luis. Muchísimas gracias, Luisa, y un abrazo ratificado para todos nuestros amables televidentes. Y seguimos en la información. Le contamos que el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, arremetió contra el Ejecutivo. Así lo demuestra un video que circula en redes sociales, donde Vargas se dirige a comuneros en Cotopaxi. La ministra de Gobierno, Ana María Paula Romo, no tardó en reaccionar. Tenemos los detalles. No podemos pelear, hermanos, compañeros, por defender al gobierno. El gobierno no es nuestro amigo. El gobierno no es nuestro compadre. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, protagoniza otra controversia. Esta vez un video muestra al dirigente hablando con comuneros en Cotopaxi a propósito del bloqueo a las brigadas del plan gubernamental Toda una Vida. ¿Y por qué no llegaron antes? Cuando estábamos en proceso de diálogo. ¿Por qué no vinieron a ofrecer? Porque nunca hubo presidente. ¿Por qué no ofrecer 2 años de diálogo? Y en la parte más álgida del discurso. Graben bonito lo que estoy diciendo yo. He dicho, vea, dejen de ser hijos que hoy vengan a decir cualquier cosa. Aquí se respeta a mi pueblo. Claro. Aquí se respeta. ¡Bravo! E hizo referencia a la propuesta de modelo económico que le presentaron al Ejecutivo. Por otra parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió con un mensaje conciliador. Insiste en la importancia de la apertura al diálogo. Hemos encontrado, por ejemplo, en Tigua, este fin de semana en Cotopaxi, en una comunidad muy pequeñita, 19 personas que eran beneficiarios del bono y no sabían que eran beneficiarios del bono. Que vaya el registro civil, que permita que las personas accedan a sus cédulas, a sus documentos, que vayan las brigadas para vacunar. Esto no es contra un dirigente, esto no es un mensaje político, es atender a los ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo. Informó Adriana Peralta. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. José Luis y amables televidentes, es momento de ir a una brevísima pausa. Pero cuando volvamos, en nuestra entrevista del día, tendremos como invitada a la abogada Dora Ordóñez, secretaria anticorrupción del Gobierno Nacional. Con ella estaremos hablando acerca de un presunto nuevo caso de corrupción en la importación de fármacos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un tema candente que usted no puede perderse. Muy bien, así es. Efectivamente, no se pueden perder esta importante entrevista y más información al volver aquí en la noticia Primera Emisión. Regresamos. Amigos televidentes, un presunto acto
acto de corrupción en la importación de fármacos pone nuevamente al IES en el ojo del huracán. La denuncia fue hecha por la secretaria anticorrupción del gobierno, abogada Dora Ordóñez, nuestra invitada de hoy. Abogada, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Exactamente, ¿qué le llevó a usted a determinar la presunción de irregularidades en los procesos de importación de fármacos en el IES y en qué administración? Bueno, Luisa, buen día. En realidad nosotros conocemos denuncias de irregularidades en adquisiciones de varios procesos. Eso sí quiero mencionar, venimos investigando algunos procesos contractuales y logramos determinar a través de información de fuente abierta, normalmente nos llegan denuncias también, de que en el año 2012 el expresidente del directorio del BIES autorizó una compra de cerca de $42 millones para importación de fármacos. Lo extraño es que la comisión técnica de aquel entonces, liderada por María Sol Larrea, usted recordará que también ella se encuentra cumpliendo una sentencia que eventualmente, bueno, son varias, ¿no? Varias sentencias. Es un sexto proceso que entraría en investigación, el que ayer hemos hecho público, y sobre 4 de ellos ya existen sentencias en firme. Ella se acogió a procedimientos abreviados y, claro, incluso debe devolver al Estado cerca de $4,4 millones para que sean recuperados, ¿no? ¿Podría indicarnos y precisar lo que tiene que ver con el tema en este caso, del perjuicio al Estado ecuatoriano por este caso en específico? ¿De cuánto estaríamos hablando? En este caso hablamos de $6,5 millones. ¿Cómo era el modus operandi para esta denuncia en específico? Se creó una empresa de papel, decimos, porque no tiene ningún registro en la Superintendencia de Compañías de Actividad Económica, que se llama CACMILSA. El representante es Carlos A., que tendrá que ser investigado, está dentro de nuestra presentación de noticia criminis en la Fiscalía, y esta empresa recibe una transferencia de $6,5 millones por la compra de fármacos a empresas hindúes. Aparentemente era la representante legal. Sin embargo, esta empresa jamás tuvo vinculación contractual con las farmacéuticas hindúes. Aparentemente se crearon empresas de espejo que tenían nombres similares. Nosotros lo presentamos ayer en la Fiscalía. Tenemos aquí identificadas cuáles son las verdaderas empresas y cuáles son los nombres adulterados, ¿no? Y las transferencias obviamente no se evidencian que hayan sido registradas en Servicios de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías. Entonces, aparentemente, estos recursos incluso no podrían estar en el país. Eso tendrá que determinarlo efectivamente la investigación. ¿Serán pruebas suficientes, usted que es abogada y que sabe de leyes, para que la Fiscalía y la justicia ecuatoriana puedan determinar responsabilidades? ¿Qué espera de la justicia? Nosotros hemos entregado cerca de 170 fojas en el expediente, es decir que la Fiscalía tendrá que además requerir información complementaria de ser el caso, pero de lo que hemos analizado, porque tenemos además una dirección de investigación con un equipo de abogados que ha revisado todo el expediente, creemos que hay pruebas suficientes para que se pueda vincular nuevamente en este nuevo caso a María Sol Larrea, Ramiro González, Rebeca F., Carlos A. y otros implicados. Y obviamente hay un presunto delito de peculado. ¿Qué tiempo le tomó a la Secretaría Anticorrupción el poder llegar a este punto respecto de este nuevo caso de presunta corrupción, por un lado, y por otro lado, hasta dónde este tipo de denuncias y de actos de corrupción en la importación de fármacos en el IES es exclusivo de esta administración? ¿Qué ha habido después o qué ha habido antes? ¿Han investigado también? Nosotros tenemos varias denuncias, ¿no? En el IES, lamentablemente, y además han sido públicas actos de corrupción. Ahora, abogada, ¿hasta dónde cree usted que esta nueva denuncia de este presunto caso de corrupción, con un perjuicio al Estado que bordearía los $6 millones, va a permitir finalmente la extradición del señor Ramiro González, quien tiene varios procesos en su contra y que está prófugo de la justicia desde agosto del 2017, pero hasta ahora no ha podido ser extraditado? Nosotros hemos hecho permanentes exhortos al sistema judicial, incluso en el caso de María Sol Larrea, que está por salir libre en los próximos días, tiene todavía una denuncia que está investigándose, y lo que requerimos es que se formulen cargos. La audiencia estaba para ayer convocada, lamentablemente se suspende, ¿no? Porque los
abogados de ella no estaban presentes y se justifican. Nosotros queremos que no exista impunidad. En el caso puntual de Ramiro González, exhortamos también para que la justicia pueda interponer todas las gestiones necesarias con el fin de que pueda ser, extraditado al país y que además cumpla la sentencia. Hay evidencia también de que existen recursos en millones de dólares que han sido depositados fuera del país. Abogada, cuando se hizo pública la liberación de detenidos en delito flagrante aquí en Guayaquil, poniendo en evidencia un proceder no muy claro y transparente por parte de algunos funcionarios judiciales, en ese momento se determinó la necesidad de poder combatir la corrupción en el ámbito judicial. De lo que usted conoce, ¿cuántos jueces han sido destituidos por casos de corrupción y particularmente por liberar a detenidos que han sido detenidos en delito flagrante? Bueno, hay algunos procesados, ¿no? Nosotros permanentemente hemos requerido del Consejo de la Judicatura, sin interferir, porque además son un ente independiente y Presidencia de la República, Secretaría Anticorrupción, es muy respetuosa de esos procesos. Yo creo que uno de los logros más importantes del Presidente de la República es haber determinado que los sistemas de justicia trabajen de manera independiente y no interferir. Eso hace que nosotros exhortemos para que en casos que conocemos que se hacen públicos, de jueces que venden las sentencias, de jueces que se han enriquecido. Nosotros hicimos público también en abril de este año una denuncia del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, que entendemos a través de un comunicado de la presidenta del Consejo de la Judicatura ha sido suspendido en sus funciones toda vez que está siendo investigado, y hay un principio de probidad que los jueces deben cumplir, pues obviamente mucho más quienes imparten justicia, y en los procesos de evaluación y autoevaluación que hace la Corte, en este caso el Consejo de la Judicatura, para nosotros es un paso importante. Sin embargo, es necesario llegar un poco más allá y tener una cultura de integridad, sobre todo en quienes deben administrar justicia y quienes deben sancionar además los actos de corrupción. No pueden ser parte de estos hechos, sino todo lo contrario, ¿no? Tener efectivamente toda la probidad para cumplir sus funciones. En el mes de septiembre de este año, 11 entidades firmaron un convenio con la finalidad de propender e impulsar la repatriación de bienes y también de dineros de la corrupción. En lo que va hasta el presente año, ¿cuánto se ha podido recuperar de esos dineros de la corrupción y a cuánto ascendería el perjuicio al Estado ecuatoriano por estos casos de corrupción, abogada Ordóñez? Hay que tener claro que para poder definir una recuperación de recursos, volvemos al caso María Solarre, ella debe devolver 4,4 millones de dólares y todavía hace falta tener los mandamientos de ejecución de juez, ¿no? Así es el proceso. ¿Cuánto ha devuelto de aquello? Absolutamente nada todavía, a pesar de que se identificaron recursos en sus cuentas, a pesar de que tiene patrimonios en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito, tiene un departamento en Miami que también nosotros denunciamos que había un presunto enriquecimiento ilícito ahí. ¿Y qué es lo que impide poder recuperar esos recursos? Hace falta tener los mandamientos de ejecución de juez, hace falta que la Procuraduría General del Estado, conjuntamente con la entidad que en este caso ha sido quien ha perdido los recursos, hablo del IES, hagan las acciones últimas para poder recuperar esos recursos y subastarlos. Estos últimos actos administrativos son los que a veces quedan sueltos. Nosotros como Secretaría Anticorrupción hemos dado seguimiento, en el caso Petroecuador, en donde está Carlos Pareja y Anuseli sentenciado, hay 5 millones de dólares, tenemos identificados, viviendas, incluso en la ciudad de Guayaquil también. ¿Y de esos 5 millones cuánto se ha recuperado? Esos bienes están ya en administración de inmobiliar, hay 13,5 millones de dólares también del caso Topic que están en las cuentas de inmobiliar, es decir, en este momento hay 18,5 millones de dólares que han sido recuperados. Sin embargo, en sentencias hay más de 100 millones de dólares que ya podrían devolverse al Estado siempre y cuando tengamos un mandamiento de ejecución de juez disponible. Ahora, hay un tema importante. En estos días he podido ver en la cuenta de Twitter de Fabricio Villamar, nosotros trabajamos con él conjuntamente en el marco del Acuerdo Nacional 2030 en la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Esta ley nos permitiría que sin necesidad de tener sentencia penal para la persona que ha incurrido en un acto de corrupción, podamos identificar un bien que ha sido adquirido con esos recursos ilícitos y lo devolvemos al Estado. Esta ley está vigente en varios países de la región y ha sido importante para poder recuperar esos recursos. No es una tarea sencilla, yo lo he dicho siempre, pero es una tarea que es viable si es que confluyen los esfuerzos institucionales. ¿Cuánto se ha desviado? Hay varios criterios. Se habla de 35.000 millones de dólares, de 70.000 millones de dólares. Nosotros como Secretaría, en 5 proyectos,
proyectos. Hemos conocido por una consultoría de las Naciones Unidas que son 2.400 millones de dólares desviados en 5 proyectos. En más de 10 años del gobierno anterior, usted imaginará cuántos proyectos se ejecutaron y bajo qué características. La voluntad política existe en todo caso. Sin duda, por eso conformamos también la Comisión de Expertos Internacionales. Vamos a seguir trabajando. Gracias por su presencia esta mañana. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la abogada Dora Ordóñez, secretaria de Anticorrupción del gobierno del presidente Lenín Moreno. La lucha y el combate contra la corrupción continúa. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero cuando volvamos en este mismo estudio, estará con nosotros el señor ministro del Ambiente, doctor Raúl Ledesma Huerta, con una interesante entrevista que ustedes no pueden perderse. Ya volvemos. Nueva cumbre del ambiente a partir del 1 de diciembre. Ecuador, por supuesto, estará representado y acudirá dentro de la comitiva de gobierno el señor ministro del Ambiente, el doctor Raúl Ledesma. Qué gusto que nos acompañe, ministro. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál será la propuesta que Ecuador llevará a este cónclave mundial que se realizará en Madrid? Buenos días, un saludo a todos los televidentes de este importante y prestigioso programa de noticias. Bueno, el presidente Moreno ya ha estado en algunas cumbres presidenciales muy importantes, estuvo en Nueva York y luego estuvo en Leticia con motivo del tema de lo ocurrido en Brasil, y luego tuvimos un gabinete binacional en Perú. El denominador común de todos estos encuentros presidenciales fue justamente el medio ambiente, que es lo que atañe y preocupa a la mayoría del mundo el día de hoy. Ecuador, desde la cumbre de Leticia, el presidente Moreno presentó una propuesta de monitoreo forestal importante contra no solo la tala ilegal, sino también contra los incendios forestales, de nuevo, con motivo de lo ocurrido en Brasil. Esto fue gratamente aceptado por todos los presidentes y estamos trabajando muy de la mano, fundamentalmente con Colombia y Perú y con organismos cooperantes internacionales que están dando paso a que esto se concrete ahora en diciembre. Pero esa es una de las muchísimas iniciativas que tiene el Ecuador de reforestación. Hay un proceso de reforestación muy importante que se ha iniciado con los colegios, que va de la mano con una campaña de concientización ambiental con colegios, universidades, gremios, trabajadores, artesanos, en fin, la ciudadanía en su conjunto. Ministro, viene muy a tono aquello que usted señala a propósito de una publicación de prensa en donde la ambientalista Natalia Bonilla señala que Ecuador es el país con mayor tasa de deforestación de Latinoamérica en comparación con su tamaño, incluso más que Brasil. Le pregunto, ¿tienen fundamento este tipo de aseveraciones? ¿Cuáles son las cifras oficiales en materia de deforestación que maneja el Ministerio de Salud? Bueno, en realidad es el segundo país, Ecuador, que ha ganado premios por no deforestar. Esto no premios nacionales, premios internacionales, reconocimientos en dinero en efectivo. Estamos hablando más de 20 millones de dólares de reconocimientos por no deforestación, procesos de no deforestación. Ahora, que falta mucho por reforestar y que se ha deforestado anteriormente en el Ecuador, en muchos años anteriores, por la falta de conciencia, inmensamente se ha deforestado, es cierto. Pero de que el día de hoy en Ecuador hay una conciencia ambiental importante que ha sido reconocida internacionalmente y estamos postulando para el próximo año volver a ganar este reconocimiento económico, esto Ecuador ha avanzado decididamente. De hecho, el día de ayer suscribimos también, por disposición del presidente, con el Ministerio de Agricultura, con una compañía de café muy conocida italiana que se llama Lavazza, suscribimos un convenio con el Ministerio de Agricultura para producir café y cacao sin procesos de deforestación, de la mano con las comunidades que viven, conviven, pero sobre todo sobreviven con los recursos naturales. Esto es una muestra no solo de la confianza del sector privado nacional, sino ya del sector privado internacional. Ministro, uno de los problemas o de las preocupaciones que han tenido particularmente los países en vías de desarrollo como el nuestro es el tema económico, el presupuesto para poder precautelar y cuidar el medio ambiente. Y yo leía en la página del Ministerio del Ambiente una noticia que me pareció muy alentadora y positiva, y es que el Ecuador
cuenta con un nuevo fondo de responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Cómo fue posible llegar a esto? ¿De cuántos recursos estamos hablando y hacia dónde van a ir canalizados? Bueno, de nuevo, es confianza, es la confianza y el compromiso. ¿La confianza de quién? Ese fondo se nutre del sector privado y del sector privado nacional. Tenemos también otro fondo que se nutre de la cooperación internacional. No es el presupuesto del Estado, son fondos de cooperación internacional que son de hecho los más importantes y con los cuales se realizan los proyectos de remediación ambiental, de reforestación, de cuidado y fortalecimiento de las áreas protegidas, ¿verdad?, de todo el Ecuador. Entonces, la confianza que existe en el gobierno del presidente Moreno en realidad es enorme y se traduce en hechos y no palabras en el caso de tema ambiental. Y estamos creando el Fondo Nacional Ambiental, que es el que se señala en la ley, para que efectivamente, además, todos esos procesos sancionatorios de tasas, etcétera, entren a las arcas, digamos, del Ministerio de Ambiente para que desde allí pueda también dirigirse, enfocalizarse directamente a lo que se requiere, que es el cuidado de la fauna, por supuesto, y todos los recursos naturales del Ecuador. Ministro, una cosa va ligada de la otra y el trabajo que hacen ministerios tan importantes como el suyo no puede estar lejano de los lineamientos económicos del país. Claro. El gobierno ha enviado una nueva reforma tributaria a la Asamblea que se está discutiendo y allí se habla de un impuesto al uso de las fundas plásticas. Claro. ¿Con qué finalidad? Claro, bueno, no es recaudatorio, de ninguna manera es recaudatorio. La idea de ese impuesto, que de hecho se ha cedido porque inicialmente iba a ser de 10 centavos, ahora se ha propuesto que sea gradual el incremento, empezando por 2 centavos. Esto no tiene efecto recaudatorio, tiene un efecto de conciencia ambiental, de desincentivo de que se use las fundas plásticas, que aunque no sea culpa del plástico, porque no lo es culpa de las malas costumbres que tenemos las personas, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando a partir de enero. Varias campañas se van a iniciar con respecto al reciclaje y al uso de distintos tipos de materiales plásticos, etcétera, etcétera, para reciclarlos, para volverlos a reutilizar, ¿verdad? Tanto en colegios, universidades, pero también en los barrios de Guayaquil, Quito, Cuenca y las ciudades más grandes. Pero la idea es desincentivar. Decirle a las personas, lleven al mercado, a la tienda de la esquina, lleven su funda de tela, no les va a costar 1 centavo, la pueden utilizar 1000 veces, ¿verdad? Son costumbres como sacar la basura a tiempo, como separar las botellas de plástico para que el chambero, que está haciendo su trabajo de recuperar su materia prima para vivir, no nos desbarate, digamos, las fundas de basura. Todo suma, ministro. Ahora, todo suma. Y cuando hablamos de que todo suma, yo creo que es importante desde cada uno de nuestros sectores, nosotros como comunicadores, ustedes como funcionarios de gobierno, tratar de cumplir con nuestros objetivos, pero procurando hacerlo en un clima de paz, en un clima de conciliación, que yo creo que es lo que el país necesita. Y viene a tono, yo quisiera preguntarle, en función de que usted representa como ministro al gobierno del presidente Moreno, ¿cómo recibió usted las expresiones vertidas por el presidente de la CONAIE, el señor Jaime Vargas, que en redes sociales se filtra un video en donde él, en una comunidad indígena, le dice a los indígenas que el gobierno no es su amigo ni que tampoco es su compadre? Claro. Bueno, mire, la política saca lo mejor del ser humano, pero también saca lo peor del ser humano. Yo creo que en el caso del señor Vargas se ha desenmascarado, está desesperado porque como ha fracasado como dirigente en la parte electoral, ha fracasado constante y continuamente, creo que está desesperado porque trató de que este episodio que ocurrió en el Ecuador y que creo que él se aprovechó de muchísimas personas a quien dice representar y que no representa, ahora trata de ir desesperadamente a dar estos mensajes de que el gobierno no es nuestro amigo. El gobierno, más allá de que sea amigo, simpático, antipático, lo que sea, el gobierno no está para eso. El gobierno tiene que atender absolutamente a todos los ecuatorianos, incluso a los que no votaron por el presidente Moreno y sobre todo a los que no votaron por el presidente Moreno, ¿verdad? Tiene que atender a los que conoce, a los que no conoce, a todos, absolutamente a todos, y no solo ecuatorianos, a todos los que estén en el territorio nacional. Entonces no se trata de amigos o antipáticos o encontrados o contradictorios, se trata de servicios sociales que el gobierno no solo que ha dado ahora, porque no es verdad lo que él dice, ¿por qué no venían antes? Las misiones que maneja el gobierno nacional, el plan Toda una Vida, desde el día 1 está visitando todos los rincones del Ecuador, todos, absolutamente todos. Entonces, este acto de desesperación
Yo lo lamento, lo entiendo perfectamente, porque el señor ha fracasado, como dije, como dirigente. ¿Esto no va a detener este tipo de mensajes del señor Vargas al gobierno en seguir trabajando desde cada uno de sus frentes o campos de acción? El gobierno va a seguir trabajando porque no vamos a detenernos ni a pedirle permiso al señor Vargas ni a nadie. Nosotros tenemos, el presidente Moreno, el compromiso es con todos los ecuatorianos sin distingo alguno, incluso con el mismo señor Vargas. Y digamos, yo no sé de quién quiera ser amigo del señor Vargas, yo particularmente no realmente. O sea, lo respeta, pero no tampoco quiere ser su amigo. Lo respeto, pero es un tipo amargado, se ve que tiene el corazón arrugado. Y entonces yo con ese tipo de personas no me gusta, digamos, tener amistades cercanas, ¿verdad? Es un tipo, una persona con el corazón arrugado. Yo diría que él abra su visión si es que puede hacerlo, ¿verdad? Está a tiempo de hacerlo. Y en vez de estar diciendo quién es amigo, quién es enemigo, reciba con las manos abiertas los servicios sociales que dé el gobierno y permita que las comunidades más pobres de la Sierra Centro y del Ecuador entero reciban también los servicios sociales indistintamente que a él le guste o le disguste el gobierno. Estamos hablando de la gente y de la gente más pobre. No estamos hablando solo de la gente más pobre. Así que, digamos, que el señor Vargas haga lo que tenga que hacer en la época que tenga que hacer, pero creo que es una desesperación y, de nuevo, un corazón muy, pero muy arrugado. Qué lástima, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo de la entrevista ha concluido, ministro. Gracias, muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención esta mañana en nuestro espacio de entrevistas del señor ministro del Ambiente, el doctor Raúl Ledesma Huerta. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Guayaquil recibió 130 camionetas que serán destinadas al patrullaje del Plan Más Seguridad. Los vehículos serán utilizados solo por la Policía Nacional. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía aquí en la noticia Primera Emisión y nosotros con más información, Luisa. Claro que sí, queremos contarles que un taxista informal fue secuestrado mientras realizaba una carrera en el norte de Guayaquil. La policía logró rescatarlos gracias a la colaboración de los habitantes del sector, donde lo tenían encadenado y amordazado. 2 hombres y un adolescente fueron detenidos en el operativo donde encontraron armas blancas que habían sido utilizadas por los antisociales. A la fiscalía, aún asustado, llegó a contar las 2 horas de terror que vivió durante su jornada de trabajo en el norte de Guayaquil. La carrera como taxista informal que inició en la Florida terminó en un robo y también secuestro en Bastión Popular, cerca de Peca. Y de ahí me mandaron a la cajuela, me vendaron los ojos y me querían matar. Me amarraron y me tiraron al suelo, me encadenaron las manos y los pies, que seguían con el cuchillo hincando. Pero fueron los habitantes de ese barrio quienes avisaron a la Policía Nacional, que llegó al sector y a la víctima le jugaron los números. Los uniformados lograron rescatarlo. Observan a una persona que se encontraba en el interior, pero al ver su actitud evasiva ante la autoridad policial, ellos comienzan a revisar desde la pared y desde el interior del vehículo, donde logran escuchar a una persona que pide auxilio desde el interior. Con la lengua y todo y la boca, cogí y llegué a sacarme la mordaza. De ahí le pedí auxilio, grité auxilio, auxilio, y ahí los policías entraron. 2 jóvenes y un adolescente fueron detenidos en el operativo. 2 fueron reconocidos directamente por el perjudicado. Conocemos que no tienen antecedentes ninguno de los aprehendidos. La actuación de la menor de edad era llamar la atención del taxista informal para que éste pueda detener y confianse en que en realidad se trataba de una pareja que necesitaban el servicio del taxi. Las evidencias como fundas para expender supuestamente droga, la llanta de emergencia y la radio fueron trasladadas hasta el cuartel Modelo, donde los gendarmes también tenían la cadena y los cuchillos que utilizaron los antisociales. Él dice que por favor no me vayan a hacer nada porque yo tengo 2 hijos, tengo mi esposa, que en nombre de Dios y la Virgen Santísima no me hicieran nada. Me dice sí, que yo también tengo hijos y le atropellaron, porque eso le tengo odio a los taxistas porque le habían atropellado a un hijo. Ahora espera que la justicia se encargue del resto, para que estas 3 personas no vuelvan a poner en peligro la vida de taxistas en horas de la madrugada, informó Charlie Pisa. Y una riña en Naranjal dejó como saldo una persona fallecida a causa de varios disparos. Hay 2 detenidos, veamos. La policía ejecutó varios allanamientos alrededor de la zona en la que se produjeron los enfrentamientos
Los heridos, un hombre y una mujer, fueron trasladados hasta el Hospital Básico de Naranjal. Estas personas habrían sido victimadas por arma de fuego. Se trataría de una pareja de 23 y 18 años. En el Hospital de Naranjal se confirmó la muerte de Robinson Ricardo, de 23 años, a causa de 2 impactos de arma de fuego. Su cadáver fue llevado a la morgue de la localidad. En primera instancia se habría tomado procedimiento por un accidente de tránsito, pero al realizarse el protocolo de autopsia se determinó efectivamente que en el cuerpo tenía adoptado un indicio balístico, el cual será sometido a las pericias correspondientes. Tras los allanamientos, se detuvo a 2 sujetos y se abrió la etapa de instrucción previa. Se trata de Torres C, de 24 años, con antecedentes por robo, y Fuentes L, de 24, que tenía antecedentes también por robo y violación. La Policía Nacional está muy comprometida con el trabajo. Estamos investigando todos los casos críticos que se han presentado en la provincia, principalmente los asesinatos. Creemos que todos los delincuentes que asesinan o matan a una persona deben estar tras las rejas, y ese es el trabajo. Estamos activando todas las boletas e investigaciones que están pendientes para poder judicializarlos y que cumplan una sentencia acorde con el delito que cometieron. Mediante los operativos, la policía ha decomisado hasta el momento 67 armas de fuego y recomendó a la ciudadanía que si va a realizar el traslado de valores, lo haga con la custodia de los uniformados, informó Adriana Méndez. Bueno, y tenemos una buena noticia. Guayaquil cuenta con 130 camionetas que serán destinadas al patrullaje antidelictivo dentro del plan Más Seguridad que emprende el municipio de Guayaquil con el gobierno nacional. Estos vehículos serán utilizados solo por la Policía Nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo presente en la entrega oficial de los automotores. Luego del monitoreo unificado entre la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el ECU 911, se cumplió la otra fase del Plan Más Seguridad que emprende el Cabildo Porteño, de la mano del Gobierno Nacional, ahora con la entrega de 130 patrulleros, 65 por cada institución, unos ya con balizas y otros todavía no, unos con frases gubernamentales y otros con los del Plan contra la Delincuencia, que emprende el municipio. No puede la ciudad de Guayaquil seguir sintiendo el azote de la delincuencia, que cada vez está más coordinada y organizada. Sería absurdo que nosotros no lo estemos de igual manera. La alcaldesa Cintia Viteri reiteró que a esto se sumarán 100 motocicletas, que serán entregadas en los próximos días, bajo el mismo programa de seguridad. De aquí en adelante, el trabajo real, el duro, el efectivo, el que da resultados, está solo en manos de ustedes. Confío en ustedes, Policía Nacional, confío en ustedes, personal del municipio de Guayaquil en sus diferentes ramas. Ya se publicó la licitación internacional, con lo que tendremos el ECU 911 Guayaquil completo. Las camionetas serán vigiladas desde cada UPC. Cuentan con rastreo satelital y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que cumplieron con los plazos establecidos. Corrimos contra el tiempo. A algunas de las camionetas falta instalarles unos equipos de comunicación, a otras les faltan unas balizas, ustedes van a ver. Pero los que están listos, que son ya la gran mayoría, empezarán hoy a recorrer la ciudad. Luego de 11 años, la ciudad de Guayaquil contará nuevamente con patrullajes, un trabajo en conjunto entre el Cabildo Porteño y el Gobierno Nacional. En esa ocasión, estos vehículos serán utilizados exclusivamente por uniformados de la Policía Nacional. La Policía Metropolitana cumplirá su función y responsabilidad en relación al control de los espacios públicos, no en los patrulleros asignados a la Policía Nacional. Las autoridades esperan que proyectos como estos se repliquen en otras ciudades, informó Charlie Pisa. Y otro estudiante reportado como desaparecido fue hallado muerto en el fondo de un barranco en la vía Molleturo, Puerto Inca. Fue identificado como Javier Mají y su familia lo buscaba desde el pasado 19 de noviembre.
Desde el 19 de este mes, familiares y amigos de Javier Maggi, joven de 24 años de edad, trataban de dar con su paradero, luego de que se dirigiera a la Universidad de Cuenca, donde estudiaba Administración de Empresas Hoteleras, y de una llamada que hiciera a su padre. A las 5 de la tarde tuvo el último contacto con el papá y dijo que a las 5, en una hora iba a regresar a la casa, pero no llegó. También se conoció que a las 20 horas se había despedido de su novia, última persona que lo vio antes de su desaparición. Empezamos a buscar en los hospitales, en las fiscalías, en morgues, en los terminales. Fue un aviso de una ciudadana la que alertó a las autoridades de la presencia de un vehículo y de un cuerpo tirado en un barranco por el kilómetro 67 de la vía Molleturo-Puerto Inca. Lamentablemente es el ciudadano que estaba desaparecido, quien había sufrido un accidente de tránsito y había perdido su vida. En este accidente el joven sufrió un fuerte golpe producto del volcamiento del vehículo que conducía. Se golpea su quijada con el volante y se produce un latigazo y eso es lo que le causa la muerte. Sumándose a sus fracturas las bajas temperaturas del lugar para su fallecimiento. Y además que estamos hablando de una zona que es fría, extremadamente fría. La Fiscalía cree que lo ocurrido es un accidente de tránsito, pero antes de archivar el caso desarrollará algunas investigaciones. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Investigan presunto abuso y agresión a menor de 7 años dentro de un plantel educativo en Manabí. Autoridades investigan a otras estudiantes del mismo establecimiento. Veamos. Una menor de 7 años de edad habría sido víctima de abuso y violencia física dentro de la institución educativa donde estudia. La agresión ocurrió en el área de baños de la institución. La parte externa del baño, le taparon los ojitos, le dieron un beso en el cuello y la tiraron al piso. Cuando dice la tiraron, hablamos de 2 o más niños. El hecho se habría dado el último viernes en Jaramillo, provincia de Manabí. Una marca en el cuello de la niña alertó a la familia que denunció ante las autoridades de educación. Hemos activado también a los tutores, hemos activado a los directivos, a los inspectores para saber cuántos niños fueron a esa hora que salieron. No fue el receso, fue la última hora. El caso también está en manos de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Jaramillo, que investiga el hecho que vincularía a otros estudiantes del plantel. Por parte de los padres y directamente abocamos conocimiento y el día lunes a primera hora lo remitimos lo que fue a la Fiscalía, DINAPEN, Trabajo Social, Psicología y al distrito. El caso ha generado consternación en la población manabita. Deberían de tener más precaución a los niños pequeños que acuden a los baños porque en sí hay estudiantes más grandes con malicia y deberían de tomar cartas en el asunto. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y en otro tema, un incendio consumió una bodega en su totalidad. El siniestro se habría originado aparentemente por un cortocircuito en el lugar donde se almacenan productos como madera y plástico. Enseguida los detalles. La gran columna de humo se la divisaba a varios metros del hecho. Todo ocurrió en la isla Trinitaria al sur de la ciudad de Guayaquil. Una bodega se contaminó en donde se guardaban distintos materiales, tanto de plástico como de madera. No se registraron pérdidas humanas. Sin embargo, hacer el recuento de los daños luego del paso del fuego. Empezó a oler a algo quemado. Y bueno, revisé aquí en mis 4 lados y no vi. Y cuando me di cuenta, el fuego venía del lado de allá. Y me voy por el lado de acá, que estamos al lindero, me asomo y no tuve más que tirarme del lado allá a intentar apagar el fuego. Aquí ya existía una casa de 2 pisos de madera, lo que conocemos como casa cura, y parece que al parecer en su interior ha habido algún cortocircuito, lo que ha propagado el incendio en todo lo que era la bodega donde se almacenaba las tarrinas y los vasos plásticos que eran para la alimentación de más de 170 niños. En cuanto divisaron las llamas, los vecinos de la zona se unieron para sofocarlas. Trabajaron en equipo. A los pocos minutos llegó el cuerpo de bomberos, pero poco fue lo que se pudo rescatar. Como usted ve, no todo está destruido y necesitamos ayuda, amén. Por lo menos más que nada de los hermanos, amén, de la iglesia, amén, y que Dios, yo sé que Dios va a bendecir. Ahora solicitan la ayuda para poder restablecer este lugar, pues aquí se acogía a gran cantidad de pequeños, se les daba de comer. Esperan manos solidarias los ayuden. Simplemente puede ser que un cortocircuito, puede ser.
porque yo cuando ya vine lo que fui es que esto ya estaba encendido por lo que era madera, era una casa mixta, mitad cemento, piso y arriba era completamente madera. ¿Cuántas casas? De aquí nomás fueron una casa de 2 pisos, pero de madera. Informó Julio César Sao. Y bien amigos, revisemos ahora las 5 noticias más importantes del día. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, arremetió contra el Ejecutivo. Así lo demuestra un video que circula en redes sociales, donde Vargas se dirige a comuneros en Cotopaxi. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que sus declaraciones no cambiarán la postura de conciliación del régimen. Y 3 presuntos delincuentes se salvaron de ser linchados por los habitantes del cantón Santa Lucía. Ingresaron a robar en una farmacia, pero la ciudadanía los capturó y estuvieron a punto de lincharlos. Un joven de 27 años perdió la vida en el norte de Quito. Aparentemente, delincuentes lo asesinaron al intentar robarle el celular. Los sospechosos fueron capturados por la policía y ahora se enfrentan a la justicia. 30 indígenas fueron detenidos por el presunto delito de secuestro. Tras la audiencia, a 15 se les dictó prisión preventiva. Según las autoridades, trasladaban contra su voluntad a una mujer y su padre a Cotopaxi por no cumplir con un negocio. Guayaquil recibió 130 camionetas que serán destinadas al patrullaje antidelictivo dentro del Plan Más Seguridad. Los vehículos serán utilizados solo por la Policía Nacional. El presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo presente en la entrega oficial de los automotores. Muy bien, y con esto ponemos punto final a la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Así es, José Luis y amables televidentes, los invitamos a seguir en la señal de RTS, pues lo que viene es la noticia en la comunidad. Que tengan un día muy bendecido y especialmente tú, nuestro queridísimo Sol. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo para ti. Ya se viene el tío Hugo de Arana Peralta en la noticia en la comunidad.